Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas del domingo 22º del tiempo ordinario, ciclo C. Y nos acompaña nuestro hermano, el diácono José Méndez. Bienvenido, José. Gracias, Padre, por la invitación y un saludito a todos los que nos siguen semana tras semana. Muy bien, eso es así. ¿Estaba buena la playa, José? Eso es así. Eso es así, que José se baña allá abajo en la playa y después viene, sube y así grabamos el programa. Esto nos queda muy bien. Eso es así. Sí, sí, hay que darle las gracias a Teleoro, porque esta facilidad es tan fabulosa. Bien, pues vamos allá. Empezamos con la primera lectura que está tomada del libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico es un libro que se escribe muy cerquita de la época de Cristo, ¿verdad? 190 al 180 antes de Cristo. O sea que estamos ya ahí prácticamente. Y lo que busca ese libro es instruir al lector para que viva según la ley. Recuerde que para el judío la ley es la expresión de la voluntad de Dios. Así que en ese momento que está el ambiente griego y está el atractivo de esa cultura extraña a la judía y que está arrastrando mucha gente, bueno, como pasa hoy, que tenemos un mundo que se ha secularizado y que ya de católico le queda muy poco. Pues todo eso es un atractivo tremendo sobre el católico que hace 50 o 60 años sabía lo que tenía que recitar, las oraciones, sabía lo básico de su fe, sabía lo que tenía que hacer, además de ir a misa, que eso ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, las cosas que hay que hacer, y que hoy en día el mundo pues ha tenido tanta influencia, pues algo parecido. Entonces, el libro del Eclesiástico lo que busca es rescatar lo que nos dice la ley para que pudieran, con esas prácticas, alcanzar la salvación según la ley judía, según la creencia judía. Entonces, específicamente, el texto esta sigue el patrón de la ley. Ustedes saben que la ley son los primeros 5 libros, el Pentateuco de la Biblia, de judía, y que es igual a la nuestra. Los primeros 5 libros igual a la nuestra. Entonces, esos primeros 5 libros, el Pentateuco, pues como son 5 libros, pues el libro del Eclesiástico tiene 5 partes, y un poquito como que siguiendo el esquema de la ley, que son 5 libros. Bien, pero lo que nos interesa aquí es el tema de hoy. El tema de hoy es un tema, en los versículos que hoy nos trae la primera lectura de la Eucaristía dominical, de lo que se habla es el tema de la humildad, y ese es el tema. Se nos aconseja vivir la virtud de la humildad. Y dice el libro que la humildad es fundamental para quien busca la sabiduría. Para quien busca la sabiduría. Recuerden que sabiduría es, para el judío, cumplir la ley. Para nosotros, sabiduría es, ciertamente, vivir la voluntad de Dios, que es el equivalente a cumplir la ley, pero para vivir la voluntad de Dios, recibir la sabiduría de Dios. Recibir la sabiduría encarnada, que es el Hijo de Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret. Entonces, esa sabiduría nos capacita para ver las cosas como Dios las ve. Y esa sabiduría que se nos regala en los sacramentos, obviamente, no solo el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, entre sus dones, está el don de sabiduría. Así que es con el fin de que no solamente ya no en el Antiguo Testamento la ley, sino es ahora en el Nuevo Testamento la voluntad de Dios, que es más complicado que el tema de la ley, porque la ley eran 613 preceptos y ya está, y están escritos y vamos a hacerlo. Aunque se seguían inventando más, pero bueno, nosotros ahora tenemos complicado porque estamos en la misma vida y lo que hace falta es que una transformación interior que llamamos conversión, de modo de que naturalmente ante las situaciones y ante lo que tenemos que vivir, vivamos la voluntad de Dios, respondamos como Dios quiere que respondamos. Por eso vemos, como usted comenzó, ¿verdad?, en un principio, en este mundo secularizado, la sabiduría la interpretan como
el intelecto, el conocimiento intelectual, el raciocinio. Y ante esa búsqueda de ese raciocinio, nos alejamos de la experiencia de Dios. Nos alejamos de ese encuentro real con Dios, que es lo que nos quiere hacer ver el libro de la sabiduría de Eclesiastés que estamos discutiendo en el día de hoy, porque el raciocinio que venía de parte de los griegos, de la parte intelectual, de buscarle todo, que tiene que tener un propósito, si no se puede entender, pues no existe, no funciona, pues eso es lo que nos está arropando en estos momentos y nos está alejando de esa experiencia con Dios, porque tenemos que tener claro de que este sagrado libro que nosotros llamamos la Biblia es un libro que está escrito en un lenguaje espiritual, no en un lenguaje intelectual. Y por eso es que empezamos entonces a buscar en diferentes áreas para poder encontrar y entender quién es Dios, quién es Jesucristo y cómo Jesucristo vino a ser parte de la vida y a darnos una opción y un estilo de vida a todos y cada uno de nosotros que decimos ser cristianos. Es importante aclararle a los televidentes qué es la humildad, o cómo podemos definir o entender la humildad, que es una virtud cristiana, es una virtud cristiana. El mundo obviamente pasa como el domingo pasado, que hablar de sufrimiento es una mala palabra, pues hablar de humildad es como, pero tú eres idiota, tú seas tonto. Es decir, bueno, ¿por qué? Porque ¿a qué me invita el mundo? El mundo me invita a creerme más de lo que soy. No a creer, a pensar que es verdad que soy más de lo que soy, que es peor que todavía. Entonces la humildad consiste en conocer lo que soy, ni más ni menos, ni más ni menos. Voy a leerles una cita de Santa Teresa, doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, la Teresa. Dice ella, humildad es andar en verdad, que lo es muy grande, no tener cosa buena de nosotros, sino miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Esto está en Las Moradas, libro 6, capítulo 6, versículo, sección 8. Entonces, ¿qué nos dice Teresa? ¿Qué nos dice Santa Teresa de Jesús? Que la humildad es no creerme más ni creerme menos, saber la verdad, conocerme en verdad. ¿Y cuál es la verdad mía y tuya y de todos los seres humanos como criatura? Pues que Dios es todo y que lo que nosotros somos lo somos en la medida en que Dios nos lo ha dado. No es que seamos cero, es que por nosotros somos cero. Porque somos en la medida en que Dios nos ha dado. Eso, bendito, lo sabemos los corresponsables hace mucho tiempo y lo hemos repetido en estos programas por activa y por pasiva. Es decir, el corresponsable sabe que todo lo que tiene es un don de Dios, que todo se lo ha dado Dios. Saber que todo lo que tengo me lo ha dado Dios y vivir conforme a esa verdad es ser humilde. Eso es así, porque primero que nada tenemos que reconocer que somos criatura de Dios hasta tanto y cuanto aceptamos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, que entonces por medio del bautismo somos injertados en la familia de Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, herederos del reino de Dios. Mientras yo no acepte y viva según la voluntad de Dios, sigo viviendo como criatura de este mundo, no como hijo de Dios. Y ahí es donde Santa Teresa nos hace ver en el día de hoy, la que le llaman la Teresa la Grande, de que yo soy dentro de este mundo el ser más pequeño, pero cuando vivo bajo la voluntad de Dios, me convierto en la máxima creación de Dios, que soy imagen y semejanza de Dios, el rostro visible de Dios en medio de este hermoso universo. Fíjense que lo que se opone a la humildad es la soberbia. El soberbio quiere ser por sí mismo, sin Dios. El humilde deja que Dios le dé y es porque Dios es y porque Dios le da. Y por lo tanto alcanza la plenitud que busca. El soberbio alcanza cero, termina en cero, un boquete. Lo que pasó en el relato del Génesis con Adán y Eva. ¿Qué sucede allí? ¿Cuál es la tentación de Satanás? No, es que ustedes no saben que eso es un cuento lo que les está diciendo. Él no quiere el bien de ustedes. No, pero si ustedes se comen la manzanita, si ustedes se comen la fruta, ahí es que ustedes van a averiguar lo que es. Ahí es que, pero es por eso mismo que él no quiere que se la coman. ¿Ves? O sea,
consíganlo por ustedes sin Él. Eso es soberbia. Humildad es no, yo me lo estoy dejando dar, Él me dijo que esto sí, que esto no, y yo obedezco porque Él me está dando lo que me conviene y me está haciendo pleno con... Así que ahí tenemos en ese relato ejemplarizado el tema de la soberbia versus la humildad, que es importante entenderlo para saber distinguir y ver, porque aquí de qué es lo que se trata, de ver si nosotros nos estamos dejando dar, que repito siempre, no es cruzarse de brazos, decir, bueno, yo me lo estoy dejando dar, así que yo estoy sentado aquí en la butaca, viendo televisión, esperando a ver que Dios me lo dé, porque yo estoy esperando. No, 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 no. Es hacer lo que Dios quiere que yo haga en ese momento. La voluntad de Dios. Y eso es un esfuerzo. Y eso es sufrimiento, como vimos la semana pasada. Y para hacer eso hay que ser humilde, como estamos viendo esta semana. Así que la humildad consiste en buscar activamente y someterme y buscar la voluntad de Dios, como hizo la Virgen María. Con un tremendo esfuerzo, mucho trabajo, mucha humildad y mucho sufrimiento. Esa es la idea. Y de esa manera vamos dejando que la voluntad de Dios en nuestra vida se haga más plena, que Él vaya viviendo más plenamente en nosotros y de esa manera nos vamos acercando a esa plenitud de vida que es la vida eterna. Sí, y algo que tenemos que tener bien claro es que es un mal concepto que tenemos en nuestra sociedad en los últimos años, que mientras más pobre económicamente yo soy, más humilde yo soy. Mientras más escasez yo tengo, más humilde yo soy. Esa no es la humildad. La humildad que se refiere la palabra de Dios es que yo sea dócil al mandato de Dios, que yo me deje guiar por el Espíritu Santo de Dios. Como comentaba el Padre hace un momento, cuando el ángel visita a María, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Cristo en el huerto de Getsemaní, Padre, aparte de mí esta copa, pero si es tu voluntad, que se cumpla. Pues esa es la humildad, que todo tiempo la voluntad de Dios sea la que vaya por encima de mis deseos, de mis caprichos, de todo lo que a veces uno quiere para que no se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y en la vida de los que están a nuestro alrededor. Hablemos brevemente de la segunda lectura, para luego poder tener un tiempito bueno para el Evangelio. La carta a los Hebreos, esta vez estamos leyendo este domingo el capítulo 12. Y el tema es muy sencillo, es básicamente el contraste entre, con un aspecto de comparación, la antigua alianza y la nueva alianza. Obviamente la nueva alianza es superior en todo a la antigua. Y entonces, bueno, pues nos describe este texto como en la antigua alianza, por ejemplo, en la entrega de la ley, que ya dijimos que es expresión de la voluntad de Dios, pues allá en el monte aquello habían truenos y relámpagos y fuegos y de todo, y ruidos, y entonces pues el pueblo estaba asustado y no le gustaba, ¿verdad? Y entonces en la nueva alianza, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos, bueno, tenemos la descripción, por ejemplo, del libro del Apocalipsis, los coros de los ángeles, de los santos, las oraciones, el incienso, es decir, es ese ambiente de gloria, de paz, de plenitud, de transparencia, de luz, que son las expresiones de la paz y de la plenitud que estamos buscando. Así que esto es el contraste entre la antigua alianza y la nueva. Obviamente, uno de los puntos importantes a tener en cuenta, y yo creo que ya prácticamente con eso he terminado, porque la carta, el trocito es muy corto y no tiene mucho más sustancia. Hombre, siempre podemos hablar más cosas, pero aquí estamos cortos de tiempo. Es el tema de que las fuerzas de la naturaleza que se entendían como un poder en sí mismo, pues ahora pasan a un segundo plano, porque el poder es Dios y Dios, que es el omnipotente, se manifiesta. O sea que la naturaleza no tiene un poder ni una manifestación al margen de Dios. El lugar para rendir culto a Dios es ahora la asamblea de los redimidos, la asamblea de los que se están dejando salvar, se están dejando transformar, como hemos dicho, mediante el proceso de la conversión. Bien, pasemos al Evangelio, que creo que aprovechemos el tiempo que nos queda en el Evangelio, que retoma el tema de la primera lectura, de la humildad, tomado del capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, con esa sentencia lapidaria de Jesús: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que no se nos olvida
porque está dicha a propósito de tal manera que se nos engancha, se nos queda. Si él le hubiera dado muchas explicaciones, se nos olvidaría, pero como él lo dice de esa manera, pues se te choca y se te queda, ¿no? Y entonces esa es la idea. Y ese sería un poquito como el resumen. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede en el Evangelio de hoy? Bueno, pues tenemos unos fariseos que invitan a Jesús a un banquete, una fiesta que están dando en su casa, y dice el texto que no lo hacen con buena intención, sino que lo hacen para vigilarlo, o sea, a ver en qué le encontramos un fallo para crucificarlo. Estaban locos por salir de él. Y entonces Jesús lo que hace es al revés, los observa a él a ellos. Ellos los invitan para observarlo a él y él es el que los observa a ellos. Y entonces, claro, los observa y entonces después de estar un rato prudente allí, los llama y les dice, oye, que ustedes le dan los primeros puestos a la gente que les puede corresponder. Los primeros puestos hay que dárselos a la persona que no te puede corresponder. Tiene que ser algo gratuito, desinteresado. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, ¿cómo tú le vas a seguir inflando el ego a la gente dándole los primeros puestos? No, aproveche, dale el primer puesto al que no lo puede conseguir por sí mismo. O sea, actúa como Dios actúa. Nosotros no podemos alcanzar la salvación, pero eso no es un obstáculo para que Dios me la quiera regalar. Pues entonces busca a la gente que se la deje dar, y a esa gente que se deja subir de puesto, súbela y ponla adelante. No a la gente que lo está esperando, que prácticamente lo ha comprado con tu amistad o con los favores que te ha hecho. Es decir, entonces, fíjense qué interesante, el observado se convierte en observador, y el que iban a criticar es él el que está criticando y diciendo, oye, ustedes son los que están mal. Es muy interesante la dinámica que se da en el Evangelio. Entonces, la otra observación que le hace Jesús, luego de estar un ratito allí, es que dice, ustedes cuando invitan a la fiesta, invitan a los que le pueden corresponder. Amigos, gente con la que tienen negocio, parientes, vecinos ricos. Oye, tú tienes que invitar a la gente que no te puede corresponder. Como hace Dios. Dios nos regala todo y nos regala los medios de salvación, nos regala su amor, nos regala todo, y nosotros no podemos corresponder. Porque es como, porque la humildad es eso. Yo no tengo con qué, porque todo lo que tengo me lo ha dado Él. Pero precisamente por eso Él se fija en mí y me da eso. Y yo, si soy inteligente, me lo dejo dar. Si yo soy necio, digo, no, yo no necesito esas cosas, yo tengo más que tú. Cuando todo lo que tengo me lo ha dado Él. Ese es el soberbio, el orgulloso. Y el otro es el humilde, el que se deja dar. Y esas son las comparaciones. Por eso este Evangelio viene con la primera lectura, porque estamos hablando de ese tema. Ahí vemos la realidad de cómo estamos viviendo nosotros como sociedad en el día de hoy. A ver quién tiene más influencias, a ver quién tiene más contactos para poder adquirir unas posiciones, unos puestos a nivel social. Pero no buscamos cómo yo, a través de los dones y carismas que el Señor me va dando, cómo yo puedo ir alcanzando cada día más la santidad, ser el ejemplo, rostro de Cristo en medio de este mundo. Y lo que buscamos es todo el tiempo, ¿verdad? La soberbia, cómo enaltecernos, cómo hacernos los más grandes. Y siempre buscando a ver cómo yo complazco a para que en un momento dado me deba un favor y cuando yo necesite, yo poder escalar donde yo quiero escalar. Y el Señor nos invita en el día de hoy a que analicemos cuál es nuestro caminar en el día de hoy. Y que seamos del que le da sin que la mano derecha se entere a la mano izquierda para hacer el bien que hace falta para la humanidad. Que seamos transparentes como el Señor quiere que seamos todos y cada uno de nosotros. Que demos sin buscar nada a cambio del hermano, sino que miremos que el Señor en algún momento nos va a dar mucho más de lo que estamos dando, porque por medio de la corresponsabilidad que viene de Dios, es para eso, que todo lo que yo tengo, que es don de Dios, es para yo darlo gratuito al hermano que está a mi alrededor, para que él pueda ver y encontrar el camino de la salvación que Dios quiere que todos y cada uno vivamos día a día. Aclaremos aquí que Jesús no está opuesto a que invitemos, por si acaso alguien dice, a los amigos, hermanos, parientes. No está opuesto a eso. Está opuesto a que solamente favorezcamos a los que nos pueden corresponder. No es que
No es que favorezcamos, tengamos amistad, invitemos, por ejemplo, en el caso concreto del banquete, a los que nos pueden devolver, como puede ser un pariente cercano, un amigo rico, lo que sea. No es eso. Es que solamente hagamos eso. Porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que yo soy no de los humildes, sino de los soberbios que utilizan ese mecanismo para darme a mí mismo lo que yo estoy buscando. O sea, lejos de imitar a Dios que da sin esperar nada a cambio, y dejo que sea Dios con su amor infinito y providente el que me favorezca, yo estoy manipulando para obtener lo que quiero. Y entonces, bueno, pues ya lo dice él en otras partes, ¿verdad? Si eso es lo que tú estás buscando y lo conseguiste, esa es tu paga, no esperes más nada. Esa es tu paga. Ahora, si tú lo que estás buscando es que el amor de Dios y sus beneficios, sus dones, en una palabra, el shalom hebreo, que es Dios mismo, que se te regala, que se nos regala a cada uno de nosotros, como saben los corresponsables, pues si eso es lo que tú estás buscando, entonces no puedes ir a manipular para que se te dé. Tú libremente haces lo que Dios hace. Favoreces, obviamente, a los que te corresponden, pero también libremente a los que no. Y le das de tu tiempo, y le das de tu dinero, y le das de tus talentos, de las 3T, también a los que no te pueden corresponder. Y esa es la idea. Eso es lo que está diciendo Jesús, para que no se malinterprete, porque a lo mejor puede haber alguien que diga, pero entonces no puedo invitar a mi familia. No, no es eso lo que está diciendo. No, lo que tenemos que ver es bien claro de que no tenemos que andar buscando siempre, como decimos en el argot regular, estar montado. De ver de qué forma yo puedo ir sacando beneficios en todo lo que yo hago. No, no. Tenemos que hacer las cosas desinteresadamente, sin la búsqueda del beneficio, la recompensa humana. Porque aquí la recompensa más valiosa es la espiritual, la vida eterna que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. No buscar cómo sacamos beneficio, porque vemos en el mismo Evangelio, Jesús compartía con Lázaro, su buen amigo, el Lázaro de Betania, pero también compartía con pecadores, con publicanos, con prostitutas y así sucesivamente, y les daba lo que a ellos les hacía falta. ¿Qué es lo que a ellos les hacía falta? El amor de Dios, es reencontrarse con el Señor, es recuperar su dignidad de hijos de Dios, para que entonces comenzaran a cambiar su vida para beneficio, primero que nada, de ellos y segundo, de la comunidad, porque por medio de su ejemplo atraían a otros a los pies de Cristo. Eso es la humildad. Hacia ahí es donde nos invitan las lecturas del día de hoy. Ahí está la disyuntiva frente a nosotros, humildad o soberbia. Los valores del reino o los valores del mundo. Y ahí está. Y cada uno lo que tenemos que hacer es examinarnos. Mis valores son los del mundo, porque eso se ve en las acciones. ¿Qué estoy buscando yo? Estoy buscando la voluntad de Dios, estoy buscando dejar que Dios sea el que provea, el que me dé, y yo hago lo que me toca. O sea, no es que yo me desentienda del asunto, yo hago lo que me toca, pero el que me provee es Dios. No soy yo con mis medios el que me proveo, es Dios cuando yo hago lo que me toca. O yo tengo los valores del mundo y yo sé qué cuerdas hay que alar y qué botones hay que apretar para conseguir lo que yo sé que quiero conseguir y lo que a mí me interesa, y lo que no me interesa, pues eso no pierdo el tiempo con esas cosas. Son los valores del mundo versus los valores del reino. Y esto es lo que tenemos que examinarnos. Y todos somos susceptibles porque a todos se nos pegan, primero por el bombardeo tan tremendo que tenemos en todas partes. Conversaciones, medios de comunicación, todo es un bombardeo tremendo, todo está orientado a tú te lo mereces, consíguelo tú, trabaja lo que eso es tuyo, mira, yo te ofrezco la manera de tener eso que tú buscas. Pero, y entonces, bueno, claro que hay cosas necesarias, hay cosas que uno se tiene que dejar ayudar, y hay cosas que hay que buscar a la persona que me las puede proveer, porque yo solo no puedo. Son vías a través de las cuales Dios me da lo que yo necesito para vivir dignamente, pero no podemos vivir manipulando para conseguir. Tenemos que buscar el reino, que es lo que nos dice Jesús en el Evangelio también. Busca el reino y deja que lo demás se te dé por añadidura. O sea, busca el reino de Dios. Que sea Dios el que te dé, que sea Dios el que haga en tu vida. Y tú abre el espacio para que Él actúe. Ábrele el espacio para que Él actúe. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu talento? ¿Qué estás haciendo con tu tesoro, con tus bienes materiales y tu dinero? ¿A quién estás favoreciendo?
¿Con qué fin lo está favoreciendo? Todas esas cosas nos tenemos que preguntar y ver hasta qué punto estamos siendo humildes, estamos siendo desinteresados o estamos siendo soberbios y estamos siendo manipuladores. Bien, ese es el Evangelio de hoy. Suena sencillo, pero esto es a trabajar. Así que, pero sabemos que contamos con la gracia de Dios. Dios está de nuestra parte, Dios quiere que seamos humildes, Dios provee todo lo necesario para que seamos humildes. Lo único que hace falta es que queramos y que empecemos a caminar en esa dirección. Él provee todo lo que hace falta. Bien, pues se nos termina el tiempo, vamos a concluir el programa recordándoles a los televidentes siempre que pueden ir al sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Allí en ese sitio web van a encontrar estos programas, van a encontrar también el Saboreando la Palabra, que es hablado solamente, que es básicamente la lectura del comentario escrito, y en la descripción de los programas, en los enlaces para descargar tanto el comentario escrito, en el que se basa estas conversaciones, como les ofrecemos también el guión para hacer una lección divina comunitaria. Muchas parroquias, muchos lugares prefieren reúnen 4, 5, 10 personas y hacen un compartir sobre la palabra que se va a proclamar el próximo domingo. Tenemos un guión para hacer eso, 5, 6, 7 páginas, con bastante contenido. Yo diría que tiene bastante riqueza y preguntas de reflexión. Creo que puede ser muy interesante y una herramienta práctica y útil para nuestras parroquias. Así que nada, les dejo todo eso ahí y como les he dicho en programas anteriores, también pueden ir a visitarnos. O sea, no hay nada malo con ir y pasar por allí físicamente, pero como es más fácil hacerlo por internet, pues ahí tienen el sitio web pacrired.org. Terminamos dándole las gracias al diácono José Méndez. Gracias, José. Gracias, Padre. Por tu participación, por estar aquí, por haber salido de la playa un ratito para compartir la palabra con nosotros. Volvemos ahora de vuelta. Pero ahora vuelve, ¿verdad? Sí, tú sigue cogiendo sol, que la cosa va bien. Y entonces terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.